presenta la columna de TI de En Perspectiva. Fundación Telefónica Movistar para Profuturo. La educación es el camino. Y Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. El spot es de los más recordados de la historia de la industria publicitaria. En una pantalla gigante, un rostro le habla a una sala de seguidores grisáceos, hipnotizados por sus palabras. Un líder totalitario, un gran hermano. Recuerda a 1984, la famosísima novela de George Orwell. De pronto, un atleta, la única persona colorida, aparece corriendo escapando de una policía futurista. Entra a la sala escapando por un pelo y lanza un martillo contra la pantalla. La destruye en una explosión de brillo. Los seguidores del líder boquiabiertos. Y entonces, la frase. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Ahí tenían la frase. El 24 de enero, Apple Computer va a introducir la Macintosh. Y verán por qué 1984 no será como 1984. Así presentó Apple, entonces una joven empresa pujante, el que se convertiría en su producto estrella, la computadora que hoy conocemos como Mac. Se lanzó en esa fecha de enero del 84, hace 4 décadas. Pero no lo traemos hoy porque se haya cumplido meses atrás el aniversario de un producto específico. Tendríamos, si no, aniversario así como constantemente para destacar. La particularidad de la Macintosh es que fue pionera en la implementación de una interfaz gráfica al alcance de cualquier usuario. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estos 40 años de la interfaz gráfica? Vamos a conversarlo en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación con alguien que tenía muchas ganas de recordar este hito y que ustedes conocen bien. Está con nosotros Juan Grompone, ingeniero obviamente de vasta trayectoria en el mundo informático, larga trayectoria aquí en las tertulias de los viernes en Perspectiva. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte hoy un miércoles, que no se confundan los oyentes. Sí, efectivamente, no, es un gusto hablar de esto, era un tema que me tenía preocupado, es decir, que no poder festejar este aniversario, ¿no? Juan lo venía sugiriendo, tenemos que hablar de los 40 años de la interfaz gráfica y no lograbas así como el entusiasmo de tus compañeros contertulios, ¿no? Sí, porque no entendían la importancia. No entendía de qué se trataba, es decir, lo tienen tan incorporado en la interfaz gráfica que no la ven, ¿no? Es decir, es como el vaso de agua o el tenedor o el cuchillo, ya no lo vemos, ¿no? Lo tenemos incorporado. Tal cual, ahí está. Capaz que podemos empezar por ahí, Juan, antes de hacer un poquito de historia, explicar brevemente, porque a uno le dicen interfaz gráfica y capaz que el oyente se asusta, ¿no? Vos responderías, pero es lo que cada vez usás en la pantalla hoy en día, ¿no? Es la pantalla de la computadora, de los teléfonos, de las tablets, de todas las máquinas modernas, ¿no? Es básicamente la idea de escritorio, de los menús, los iconos. Los iconos y una cosa muy importante, el mouse. El mouse es un elemento esencial. Todo lo demás no servirá para nada sin el mouse, ¿no? El mouse es el reemplazo del dedo, ¿no? Es lo que tiene la misma función, es para apuntar y señalar y marcar, ¿no? Exacto. Y también lo damos como todo ahí ya obvio, pero claramente no. Ahora sí, capaz que vale la pena entonces ir para atrás. Hay que pensar en cómo era esa computadora antes y quiénes podían usarlo, porque me imagino no era sencilla la cosa. Tenemos algunas imágenes ahí como para compartir con ustedes para que se hagan una idea y que efectivamente entonces como los contertulios entiendan la importancia de este acontecimiento. Así se veía antes, ¿no? Sí, era una pantalla verde llena de caracteres, ¿no? Y cómo se hacían todas las operaciones. Se hacían mediante comandos. Es decir, había comandos para, por ejemplo, para borrar un archivo, para copiar un archivo, para buscar un archivo, para hacer la lista de archivos que teníamos, pero todo era mediante comandos y cada cuestión que había que hacer era un comando. Y había editores de texto, por ejemplo, pero era penoso su uso, porque uno podía escribir,
pero el problema era cuando quería corregir. ¿Cómo se hacía para ir al lugar donde yo quiero corregir, ¿no? Es decir, eso que uno diría es aquí, y señala con el dedo, eso no existía. Sí, Entonces había que ir con las flechitas había que ir recorriendo líneas y cosas hasta llegar a lo que había que corregir y decir, esta A va con un acento, ¿no? Entonces, bueno, la acentuábamos. Era absolutamente penoso el trabajo. Algo bien distinto a lo que hacemos ahora con el doble clic, ¿no? Y ahí Claro, apuntando directamente, yendo al lugar y cambiando, Yendo ¿no? al lugar y cambiándolo o seleccionando todo un trozo y copiándolo o cortándolo o eliminándolo, ¿no? Todo eso lo podemos hacer gracias a las funciones del ratón, del mouse. Cuando vemos esas pantallas ahí, con lo que vos contás de cómo era el manejo de la PC con el comando, imagino, claramente no era accesible para todo el mundo eso. No, implicaba... claro. Era para especialistas. Es decir, era para especialistas. Además, otro detalle, la pantalla era monocromática, era verde, era de color verde, ¿no? Es decir, era característico. Y había un solo tipo de caracteres, un solo tamaño de caracteres. No había ninguna posibilidad de poner títulos grandes y cosas por el estilo, ¿no? Ni que hablar tipo de fuente y todas esas cosas, ni ahí. Era solamente con eso. Y después estamos hablando, claro, de un mundo donde las computadoras estaban pensando para un nicho. No eran claramente un producto masivo tal como lo conocemos hoy, ¿no? Sí. Y este producto masivo para mí es el resultado de dos corrientes tecnológicas distintas, separadas, que se juntaron. A ver. Una corriente es la corriente de la computadora personal. La computadora personal fue una creación, una consecuencia de poder hacer un chip que en sí era una computadora completa, es decir, tenía toda la electrónica de una computadora completa. Esa lo logró hacer la empresa Intel hacia 1971-72, logró poner en un chip entero todo un procesador grande. Y más aún ese chip evolucionó hasta llegar a realmente ser una computadora completa, que pero a mitad de los años 70, ¿no? Así que ahí ya tuvimos otro hito importante, pero sí, faltaba. Sí, pero la primera computadora personal que yo recuerde se llamaba Altair, y era una computadora que imitaba las computadoras grandes, tenía clavijeros y tenía una teletipo y, en fin, era penosísimo. Yo trabajé sobre una de esas computadoras de esas y era penosísimo manejarlas, porque era igual que las computadoras grandes, pero en chiquito, es decir, no tenía nada de accesible. El gran cambio ocurrió cuando Apple, precisamente, lanzó la primera computadora Apple, que esa fue la primera computadora personal realmente. Era una computadora que tenía una pantalla y tenía disquete, ¿no? Un disquete para hacer todo eso. Y entonces esa computadora se difundió. Pero yo diría que se difundió gracias a un programa especial, que es la planilla electrónica. Es decir, la computadora personal es el resultado de la microelectrónica, por un lado, de haber creado la computadora chiquita y luego de haber creado un uso muy fácil de hacer, que es una planilla de cálculo, ¿no? Es decir, entonces el cálculo, todas las operaciones se podían hacer sin necesidad de programar, de hacer programas, ¿no? Es decir, se podían hacer manejando esa retícula que tiene la planilla electrónica. Claro. La planilla electrónica llegó a ser un momento que la gente iba a comprar y diciendo, quiero una planilla electrónica. Entonces le vendían el programa planilla electrónica y la computadora que la podía ejecutar. Todo eso lo hizo Apple I, Apple II, Apple III, ¿no? Bueno, esa es una de las líneas. La otra de las líneas es la línea de la interfaz gráfica. Ahí en años, cuando decís Apple I, Apple II, Apple III, estamos hablando... Estamos hablando, digamos, hasta los años fines de los 70. Perfecto. ¿No? Fines de los 70. Ahora, mucho antes de todo esto, a principios de los 60, en la Universidad de Stanford, se desarrolló el mouse, se inventó el mouse. Engelbach era uno de los profesores de ahí, y se le ocurrió esa idea de asociar una pantalla con un mecanismo para señalar un punto, ¿no? Es decir, y eso se quedó ahí hasta que una empresa lo tomó. Es decir, la empresa Xerox, la misma de la fotocopiadora, la firma vio las posibilidades que tenía todo eso. Y entonces desarrolló inclusive una computadora completa en 1981 que se manejaba con un ratón
con un mouse, tenía pantallas, se podían hacer casi todas las funciones que conocemos ahora, es decir, era rudimentaria, pero se podía hacer. Esa máquina fue un precursor perfecto de eso. Ahora, esa máquina la vio Steve Jobs, el fundador de Apple, y se dio cuenta que esta gente de Xerox tenía una gran empresa, tenía una gran llegada al mercado, pero no sabía lo que no tenía entre manos. Ajá. No se daba cuenta, de la dimensión de lo que significaba. De la dimensión de lo que tenía entre manos. Entonces se le ocurrió juntar su computadora personal, Apple II, con esa interfaz gráfica. Y así nació en 1983 el primer prototipo que se llamaba Lisa. Uh-huh. Lisa era el nombre de una de las hijas, la hija de Steve Jobs, que tenía interfaz gráfica y tenía todo eso. Y yo llegué a ver en el Uruguay, yo llegué a ver una computadora Lisa que era revolucionaria, absolutamente revolucionaria. Pero Lisa era carísima, ¿no? Era carísima, era enorme, era lentísima. Es decir, era realmente un prototipo, ¿no? Claro. Y eso fue en 1983. 83, estaba ahí. Y tengo entendido que el propio Steve Jobs le dio muy para atrás, ¿no? O sea, él tenía claro que por ahí no iba. Por ahí no iba la cosa. Y entonces crea para el año siguiente, en el 84, la Apple Macintosh. Y ahí se hace el gran anuncio. Macintosh, entre paréntesis, es el nombre de una manzana, ¿no? Es una variedad de manzana, por eso es que... Ah, mira. Sí, es decir, que no es en honor a ninguna persona conocida, sino al tipo de manzana. ¿Por qué? Porque es una de las manzanas más difundidas en Estados Unidos en ese momento, posiblemente. Entonces era la manzana que todos querían, ¿no? Y ahí entonces se da el gran salto, se produce el lanzamiento, ahí escuchábamos cómo se hizo el anuncio, y la gran diferencia también es que respecto a Lisa pasa a ser mucho más barata, ¿no? Y más accesible para un público general, con todas esas innovaciones tecnológicas que señalaste. De todas maneras era cara, era de orden de un par de miles de dólares una computadora de esas, ¿no? Es decir, que era bastante... Sí, claro, relativamente, ¿no? Más barata relativamente, siempre en... Sí, hay que pensar que, digamos, $3.000 de 1984 deben ser como 20.000 de hoy, ¿no? Claro. No, hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no? No sé si 20, pero seguramente más de 10, ¿no? Era una computadora personal, pero para muy poca gente, ¿no? Tal cual. Y lo que pasa que, claro, comparativamente sí, fue todo un salto respecto a la accesibilidad. Y después, para entender la magnitud de la interfaz gráfica, es lo que seguimos usando y de alguna manera, si nosotros hoy nos ponen en esa computadora del 84, en esa Mac... No, sí. Posiblemente se pueda hacer poca cosa porque no tenía todas las prestaciones que tienen ahora las máquinas. Bien. Por empezar, no eran colores. Pero por lo menos sabríamos para dónde agarrar, ¿o no? Sí. No eran colores, por ejemplo, era solo blanco y negro, ¿no? Es decir, pero sí tenía mouse y tenía disquete, ¿no? Funcionaba. Bueno, y hay Macs funcionando. Yo tengo en mi casa Macs que funciona, una primera Mac que funciona. ¿Sí? Sí, tengo, sí. Es una reliquia ahí. Sí, una reliquia. Tenías que tener paciencia, ¿no? También... Hay que esperar, si es lenta. Cristian. Presente. Elena. Presente. Danilo. Presente. Florencia. Presente. Estar presente hoy es pensar en el futuro. Prepárate con Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, que te brinda cursos como dificultades de aprendizaje, actúa contra el ciberbullying, alfabetización digital y muchos más. Ingresa en www.fundaciontelefónica.uy y conoce más sobre la oferta de cursos virtuales totalmente gratuitos orientados a docentes y educadores para que más niños y niñas tengan una educación de calidad. Profuturo, la educación es el camino. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Seguimos conversando con Juan Grompone sobre los 40 años de la interfaz gráfica, este gran hito de la informática que revolucionó. En aquel momento, en 1984, fue todo un cambio en lo que es la computadora personal, tal como
la entendemos hoy en día. Juan, vos me decías, vos viste la Lisa y viste después la Macintosh en aquel momento. Sí. Y me confesabas ahora en la tanda que decías que no servía para nada. Yo decía, ¿y qué tiene de nuevo? ¿Para qué? Porque yo estaba tan acostumbrado a la computadora que servía para hacer otras cosas, que no me daba cuenta de las posibilidades enormes que habría eso, ¿no? Por ejemplo, sí, a ver. Imaginemos hoy, si queremos trazar una línea en la pantalla, hacemos en general, tomamos un programa de dibujo, hacemos clic en un punto, clic en otro punto y le decimos que dibuje una línea y listo, se dibuja la línea del primer punto al segundo punto que yo allí hice. Que si quiero dibujar un círculo, hago el mouse, elijo el módulo de por ejemplo, de rectángulos o de círculos, hago clic en un punto y extiendo el mouse así hasta el lugar del tamaño y de la forma que quiero, ¿no? Es decir, eso se hace, es decir, es increíble, hay que aprender a dibujar de nuevo, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque para dibujar un círculo o una elipse no es necesario ninguna herramienta, es decir, eso se hace con el mouse y alguna tecla posiblemente, en algunos casos. Es decir, es impresionante la revolución que trajo en la composición de textos por la facilidad de editar, de corregir, de hacer todo, y la segunda cosa es la capacidad de dibujo. La capacidad de dibujar es fenomenal y de procesar dibujos. Es decir, de hacer planos o de hacer dibujos de lo que sea, ¿no? Te iba a preguntar eso, porque capaz que nos faltó un aspecto que es eso, saber para qué se usaban principalmente las computadoras antes de este cambio. Y eso, esto que señalas ahora de lo que el mundo que abrió, ¿no? Claro, es decir, hizo que la computadora es por definición teórica, es un autómata universal, es una máquina que sirve para hacer todo. Pero no se podía hacer todo. Por ejemplo, claro, si yo quiero dibujar un círculo, es decir, era complicadísimo dibujar un círculo antes de la interfaz gráfica. Y después de la interfaz gráfica es un movimiento de mouse que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Claro. A ver, para seguir entendiendo la dimensión de este cambio, todos tenemos capaz presente o más presente lo que significó Windows, ¿no? Con las innovaciones que introdujo. Pero estamos hablando de que todo lo que vimos de Windows, el escritorio y cómo disponía los iconos y demás, eso vino como 11 años después. Sí, 11 años después. Esto. Exactamente. Porque la primera Windows con interfaz gráfica es del 1995, es decir, 11 años después de la Macintosh. Pero sin duda eso significó la democratización completa, ¿no? Porque en ese momento no se dependía de un solo proveedor, sino que había una cantidad de proveedores que lo hacían, no se necesitaba un solo tipo de máquina, es decir, lo popularizó de una manera muy importante, es decir, que sin duda el papel que jugó Microsoft con Windows fue decisivo también para la difusión. Sobre todo que... Ahora, también fue acusado de violar un copyright, ¿no? Ajá. Claro, Apple lo acusó de violar un copyright que ellos habían violado copiándoselo a Xerox, ¿no? Claro. Está bueno. Bueno, siempre pasa eso, ¿no? Pero está bueno ver ahí cómo se dio esa discusión. Te iba a decir, entonces esto después con Windows se hizo todavía más popular en la computadora en las casas, que imagino que antes también implicaba todo un desafío instalar la computadora en la casa, ¿no? Sí. Y eso sigue siendo un problema, ¿no? Es decir, que todavía hay problemas que el usuario normal no sabe resolver y que tiene que acudir a un técnico, ¿no? Sí, sin duda. Hace 40 años se lanzó la primera Macintosh, la que hoy conocemos como Mac. Pero hoy aquí en Perspectiva no lo traemos porque se haya cumplido meses atrás el aniversario de un producto específico. Tendríamos, si no, aniversarios muy seguidos. La particularidad de aquella Macintosh es que fue pionera en la implementación de un verdadero hito tecnológico. La interfaz gráfica que hacía que la computadora
se hiciera más popular y estuviera al alcance de casi cualquier usuario. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es relevante este aniversario? De eso estamos conversando con el ingeniero Juan Grompone, con tertulio de larga data, que estaba desde hace tiempo muy entusiasmado, y así lo marcan los oyentes. Juan dice, qué bueno escuchar a Juan hablar de esto que lo apasiona. Dice, por ejemplo, Jorge, Rodrigo también apunta a eso, que te ve mucho más entusiasmado que con otros temas de los viernes. Y después hay varios oyentes a los que les trajiste la nostalgia, ¿no? Andrés manda los comandos de aquel momento, MD, RD, CD, dice. Después María Luisa nos mandaba foto, a ver si encuentro ahora el mensaje, pero dice... aprendí con pantalla con letras verdes, luego ámbar, más tarde blancas. Dice, por los 80 en la Facultad de Derecho nos llamaban los electrics, a quienes enfrentábamos aquellos monitores gorditos, y ahí manda una foto, por ejemplo, con la edad de su hijo, que marca esos 30 años que dejan la pauta de lo que ha ido cambiando. Y cuenta, por ejemplo, su primera PC hogareña llegó en el 93, 94. Bueno, respecto a eso, hay varios oyentes que apuntan de Windows. Decíamos esto de Windows. Claro, Windows 95 fue como la gran disrupción para Windows. Sí. Años atrás había lanzado ya otro, ¿no? Sí, 2 años atrás había un Windows que se podía ejecutar desde el DOS. Es decir, estaba como haciendo una anticipación al asunto. El Windows 95 fue la primera máquina que solo tenía interfaz gráfica, ¿no? Es decir, la otra era una consecuencia de la interfaz de caracteres, ¿no? Bien, perfecto. Te decía en el bloque anterior, a ver, ¿qué rol tuvo Steve Jobs en esto? ¿Cómo lo ves vos en lo que tuvo que ver con, el verla clarito, digamos, de alguna forma, ¿no? Yo creo que lo más importante de Steve Jobs, que no era un técnico, era su visión, cómo se podía imaginar cosas que no existían, ¿no? Y eso no fue el descubrimiento de la interfaz gráfica, no fue la única cosa que hizo, porque si vamos después creó el aparatito de música personal, que era mucho más electrónico, que venía a reemplazar a los casetes, a los casetes que se podían llevar, no me acuerdo cómo se llamaban, los casetes portátiles que se podían para escuchar música. Pero no solo eso, sino que se dio cuenta que el teléfono el teléfono celular, lo que necesitaba era una interfaz gráfica también. Claro. Y entonces, no solo eso, llevó la interfaz gráfica de la computadora al teléfono. Y así nacieron los teléfonos modernos, es decir, el teléfono inteligente moderno que tenemos ahora es creación también de Steve Jobs y de la misma interfaz gráfica que se usó para las computadoras. Está bueno verlo así, claro, ahí entendemos. Y ahí capaz que hay otros que lo tienen más presente. Si pensamos en lo que era ¿no? La gráfica antes de los celulares con lo que estamos acostumbrados ahora. Los celulares hasta antes de 1910 o 1911... No, había que manejar con un tecladito, todo con el teclado numérico, hasta que Steve Jobs reemplazó el teclado numérico por nuevamente el dedo. Ahora el dedo, no ya el mouse, es el que maneja la interfaz gráfica, ¿no? Varios oyentes apuntan, claro, te hacías referencia al Walkman. Walkman. Ahí está, el que lo podías mover. A ver, ¿cómo lo ves desde el hoy estos cambios? El que se haya posibilitado un uso tan masivo de la computadora como la entendemos hoy también. Creo que los cambios más importantes son en el trabajo, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido allí ha cambiado radicalmente la manera de trabajar en muchísimos sectores y posiblemente todavía falten sectores por incorporarse. Pero, por ejemplo, cambió totalmente la composición de libros, ¿no? El armado de libros, desaparecieron las linotipos y todas esas cosas, máquinas enormes y el uso del plomo,
para usar directamente las computadoras. La contabilidad, por ejemplo, todo lo trabajo. Desaparecieron las máquinas de sumar, las máquinas de calcular, es decir, desapareció todo eso. La comunicación, el correo electrónico y todas sus variantes de enviar documentos, es lo que permite, por ejemplo, hoy las transacciones bancarias a distancia. Es decir, es increíble todo lo que ha venido pasando y todos los empleos. Detrás de cada uno de estos avances hay una ola de desempleos detrás, ¿no? De empleos que ya no se usan más, ¿no? Hay que tenerlo claro, pero este es el camino de la tecnología. La tecnología es eso, es una destrozadora de trabajos y simplificadora de la vida, ¿no? Sí, hay quien puede decir, bueno, a ver, cumplió o no con eso que prometía en el aviso del 84, ¿no? Con eso de que iba a terminar con el gran hermano, ¿no? No, relativamente. Creó otros grandes hermanos, ¿no? Porque, por ejemplo, la llegada de Internet, la difusión de Internet, que fue también en los años, a mitad de los 90, también puede ser considerado otro gran hermano, ¿no? ¿Ves algún Steve Jobs hoy en día? Seguramente. O alguien que tenga así la trascendencia de. Seguramente de él. los hay, pero yo no creo que todavía yo no lo veo ninguno, ¿no? Pero es posible que los sigan existiendo, ¿no? Siempre existen esas personas que rompen todo, ¿no? Sí, porque tuvo ese valor, ¿no? De ver lo que vos decías, ¿no? Lo que no estaba todavía en ciernes y plantearse romper con lo que venía haciendo. Entonces eso aún de vuelta habiendo lanzado esa Lisa que él mismo destruyó, porque también como apasionado él le dio mucha importancia al diseño, al hardware, ¿no? Sí, claro. Cuidando los aspectos de apariencia desde un comienzo, ¿no? Lo que después fue característico también de Mac, ¿no? Como de todos los productos de Apple, sí. Y que lleva que hoy Apple es una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, Juan, tengo muchísimos comentarios. Qué bueno zafar un poco de la política y hablar de ciencia y tecnología, dice uno. Escuchando a Grompone siempre se aprende, dice Walter. Graciela también, felicito a Grompone por su sabiduría. Bueno, están fascinados entonces con tenerte en esta otra faceta de apasionado por algo que seguís de toda la vida y por hacer esta retrospectiva, ¿no? Por hacer esta pausa para hacernos entender la importancia, entonces la relevancia de un hito tecnológico como este. Juan, gracias. Y a ver si el viernes se lo planteas, a ver si a los contertulios, a ver si los lograste convencer. ¿Te parece? A ver si ahora sí. Convencer de que la interfaz gráfica existe y sirve para algo. Y realmente servía para algo.